Ser Podcast. En este día, en esta jornada con tanto suspense, si tenemos nuestra dosis habitual también de intriga, tenemos juego de los detectives a partir de este momento. La historia, bueno, ya la planteamos como es habitual en las redes sociales antes, a mediodía también con Àngels Barceló, pero para que estemos todos al corriente. La inspectora Velasco había decidido no llevar reloj, porque eso le ponía muy nerviosa, le creaba cierta ansiedad, así que cuando ve el cadáver de la víctima, de Alicia, la ve en la ducha, se fija sobre todo en dos cosas: en la muñeca de la víctima, ella sí que lleva reloj, y en la cantidad de sangre que salpica todas las paredes. Consulta con su ayudante Benítez si la hora del reloj de la víctima es la correcta, este le dice que sí, y entonces la inspectora Velasco calcula que tenía poco más de hora y media para encontrar al asesino. Esto es lo que sabemos. A partir de este momento, para ir avanzando podéis preguntar aquello a lo que yo pueda responderos sí, no o carece de importancia. El teléfono es el 900-100-800, inspectora Velasco, que no lleva reloj, ve el cadáver de la víctima, de Alicia, está en la ducha y se fija en dos cosas: en su reloj, que lo lleva en la muñeca, y en la cantidad de sangre que salpica todas las paredes. Pregunta si esa hora es buena, si el reloj no se ha parado, le dicen que sí, que es la correcta, así que calcula la inspectora que tienen todavía hora y media para encontrar al asesino. Os leemos en las redes sociales y teléfono 900-100-800, hay en juego un pack de libros con 125 intrigas de esto del juego de los detectives. Tenemos un detective cómplice que nos ayuda, que nos sirve también para conocerlo, para charlar con él, para tener una mirada también diferente de cómo va la investigación. Y hoy nos espera en Radio San Sebastián. Xavier Gutiérrez, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? Bien. ¿Qué hay? Aquí, bueno, delante del micrófono, bien. Bien, ¿no? Bien. Y con la primera idea que te sugiere la historia, ahora me cuentas a ver vale. qué preguntas tienes, porque seguro que tienes muchas. A ver, para quien no conozca a Xavier Gutiérrez, lleva 32 años inventando casos que tienen que ver con esto, casos detectivescos, escribiendo novelas de género negro, El aroma del crimen, El buquet del miedo, Sabor crítico y De entre el humo. Veréis que de estos títulos hay algo también en común, y es que nos lleva a la cocina. No a una cocina cualquiera, sino a la de Arzac, donde ya digo que está experimentando, inventando, trabajando en el departamento de innovación de este restaurante. Estar ahí en el departamento de innovación de alguien como Arzac, imagino que eso es muy exigente, ¿no, Xavier? Bueno, lo es. Lo que pasa es que siempre lo planteo como hago habitualmente, que es una pura diversión. Entonces, sí. Las cosas se llevan bastante mejor así. No existe una presión añadida a la que ya hay de por sí de crear platos, etcétera. Y entonces, bueno, pues eso lo compagino con la escritura y, bueno, creo que soy feliz, que es de lo que se trata. Claro. ¿La escritura también te lo planteas así como una diversión? Sí. Bueno, la principal causa, yo creo que antes de todo habría que empezar a decir que yo he escrito siempre de cocina, ¿no? Mis primeros 18 libros son recetarios, ensayos sobre estética culinaria, en fin, unas cosas así como, bueno, hay de todo, hay manuales de recetas sencillas y hay cosas pues un poco más complejas, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento en que las historias me llevan a empezar a contar cuestiones ya de novela metida ya un poco dentro de la literatura, novela negra, que a mí no me suele gustar. ¿Recuerdas que fue el detonante o fue un reto que te planteaste? Fue un reto más que un detonante, sí, porque los libros anteriores eran historias también. Yo he intentado huir de esos recetarios que a veces he tenido que hacer, simplemente por el hecho de contar una historia en cada libro, aunque fuese hablando de gastronomía, por supuesto, ¿no? Hemos hablado del bosque culinario, hemos contado cosas sobre asfaltos, sobre la estética de la cocina, de muchas maneras, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento en que al final es un reto contar una historia. Yo soy muy cinéfilo y muy lector de libros, entonces la mezcla tenía que llevar a lo que llamo yo guiones
guiones de películas o de series transformados en literatura, ¿no? Claro. Y eso es lo que estoy haciendo. Bueno. Género negro, a mí no me suele gustar llamar género negro, porque el género negro, lo que es la novela negra, pues es una novela muy concreta, muy en blanco y negro, con ambientes muy sórdidos. No, yo lo que hago sobre todo es novela de suspense, que es la palabra clave, la que me gusta. A mí me gusta más suspense y misterio. Sí que es cierto que la crónica, o sea, la novela negra como tal, hombre, están los grandes clásicos que son un referente, pero después ha metido todo ahí en el saco del thriller, de la novela negra, del suspense, del misterio, ¿verdad? Yo creo que está bastante mejor definida, ¿no? Nosotros, bueno, en la editorial le dieron por llamar noir gastronómico, eso cual, bueno, no me disgustó, pero bueno, ahí está. A mí lo que me gusta es hablar de novelas de misterio, de suspense, ¿no? De saber que la bomba está debajo de esa silla y no sabemos cuándo va a explotar. A ver dónde está la bomba y cuándo explota y dónde está el kit de la cuestión que tenemos que descubrir esta tarde, Xavier. De momento, sí, que lo has puesto difícil, además. Sí, hombre, a ver, no te creas que es de los días que está más difícil. No, lo que pasa es que claro, es una percepción muy particular que tengo yo y siempre es muy diferente a la que se tiene cuando no se conoce el truco. Porque esto no deja de ser un truco que tiene cada una de las historias. Mira, vamos a empezar a saludar a los primeros detectives oyentes, 900, 100, 800. Vamos a empezar en Madrid. Carlos, ¿qué tal? Carlos, buenas tardes. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Y a ti también te parece tan difícil la historia de hoy o crees que le has encontrado el truco? Bueno, tengo algún caminito por el que empezar a andar, pero no sé si llegar al final, pero bueno creo que no es el más difícil de todos los que has hecho. Venga, a ver, pregunta. Mira, tenía dos preguntas. Una era si el reloj tenía la hora correcta, porque creo que no se especifica. Sí. Vale. Sí. Es posible que en el enunciado que avanzaba yo esta mañana o el que está colgado por ahí en las redes sociales no se haya especificado, pero sí que Velasco le pregunta, como ya no lleva reloj, le pregunta a su ayudante, oye, ¿esa hora está bien? ¿No se le ha parado el reloj? Le dice, sí, es la buena, es correcta. Y la segunda es si el cuerpo, el cadáver está en la ducha porque murió en la ducha o se transportó el cadáver. Yo diría que para lo que yo diría que para el plan que tiene Velasco y sobre todo la meta que se fija en esa hora y media, me parece que decía textualmente que tiene, carece de importancia, pero por no complicarlo yo diría que la han matado ahí en la ducha. Vale, perfecto. La han matado ahí. Pues nada, intentaré seguir averiguándolo. Muchas gracias, Robert. Muy bien, gracias a ti, Carlos, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Xavier, ¿te ha servido de algo esta primera? Bueno, yo creo que la clave está en el reloj, ¿no? Es el único dato que se da. Luego de ese dato tenemos que tirar. Es decir, no sabemos si ha sido acuchillada, si ha sido muerta a martillazos, la sangre por dónde está, si está en el techo, si está en el suelo. Está por todos sitios, está esparcida por todos sitios, pues ve que está puede ser de muchas salpicando maneras, todas las paredes. Sí, puede ser, puede que tengamos la contestación en el propio cadáver, ¿no? Bueno, tú sigues pensando. Las cuchilladas se encuentran cuando una persona es acuchillada, se encuentran en el techo perfectamente, se encuentran en paredes en todos los lados, ¿no? Claro, todo tipo de agresiones. Tú quieres saber si ha sido acuchillada. ¿Tú crees que eso pero sobre todo lo que quiero saber es si el reloj daba la hora. Es decir, cuando ha llegado la inspectora, sería la hora, pues la hora, a las 5:15, pues las 5:15. Exactamente, decir, no nos da ninguna. Otra cosa es que el reloj se hubiera parado en el momento. No se ha parado. Pero ha seguido, pues entonces es la hora. La hora es la hora, que ahora es las 5:15, pues ya está. Exactamente, pero ella no tenía reloj, le confirma entonces que sí, son las 5:15 y ella ya sabe, tenemos hora y media para cazar al asesino. ¿Y por qué? A ver, espera. ¿Por qué no? ¿Por qué te duchas con reloj? Bueno, no es incompatible. Y sí, ella lo tenía, reloj. Por eso también le llama la atención. A lo mejor no se está duchando, a lo mejor la han duchado. Bueno, espera un momento, vamos a ir paso por paso. Has dicho que se ha cometido ahí el crimen, ¿eh? Sí, claro, pero después la han duchado, bueno, eso es otra cosa. Vale. No nos va a variar mucho, no varía para nada el escenario de lo que nosotros tenemos que descubrir, ya verás, Javier. Vale. Beatriz desde Cáceres. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Beatriz, ¿qué se te ocurre? Hola. Pues, a ver, a mí lo del reloj me ha despistado un poquillo, pero yo quería preguntar, ¿la sangre es de Lucía?
Alicia, de perdón, la víctima. Esa es una muy buena pregunta que he visto que me hacían también aquí en las redes sociales por la mañana. Y sí. La sangre es de la víctima. Vale, ¿toda? Toda. ¿Por qué habías pensado? ¿Por qué habías pensado que a lo mejor era una pista si no fuera de la víctima? Puede haber habido una lucha. Porque puede haber, por ejemplo, que no hubiera muerto a cuchilla, porque que no fuera toda la sangre de Alicia, y entonces por la cantidad de sangre, la inspectora pensara que la persona que ha asesinado a Alicia también estaba herida, y decía, por la cantidad de sangre que ha perdido, tiene X tiempo para morirse, o algo así. No, solo quería corroborar exactamente era el mismo argumento, la misma hipótesis que planteaban por aquí en las redes sociales. Era por eso, porque por si daba una pista de la cantidad de sangre y por lo tanto el tiempo de vida que le quedaba al asesino. Pero no, toda la sangre es de la víctima. Toda la sangre. Vaya, pues entonces nada. Bueno, pues sí que lo siento, Vale, Beatriz. Gracias. Gracias a ti, hasta luego, buenas tardes. 900-100-800, Pepe desde Valencia. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Pepe, cuéntame. Mi pregunta era, ¿hay un corte de suministro de agua? No. No. Vale. No, había pensado que quizás habían cortado el agua y entonces dentro de 1 hora y media no la volvían a dar y se encontraban a cualquier persona manchada de sangre. No tiene que ver, no influye aquí el suministro del agua, no ha habido ningún corte, ni va a haber ningún corte de suministro de agua. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, Pepe. Bueno, a ver, Xavier, seguimos avanzando. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podríamos preguntar? ¿Qué tienes interés en saber? Que yo te puedo responder sí, no, carece de importancia. Sí, no, la pregunta es si ha habido un corte de electricidad, claro. Corte de electricidad tampoco ha habido. Porque el agua está, ¿de dónde venía? Ya, bueno, el agua vamos a ver, es que el escenario, tienes que aclarármelo más. El escenario, ¿hay agua? Dado que estamos en la ducha. Ya. Carece de importancia. Carece de importancia. Vale. Carece de importancia. Eso no le da pista a la inspectora, eso no le va a dar ningún dato relevante. Daniel de Madrid. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Daniel, cuéntame. Pues mira, yo también tenía un poco la teoría esa de que la sangre no era de la víctima, sino que era del asesino y que le habían dado, pues eso, alguna cuchillada o tal. ¿Tiene el cuerpo algún tipo de dibujo? ¿El cuerpo algún tipo de dibujo hecho con alguna marca, con la sangre o con algún otro tipo de sangre? No. Vale. ¿Y la posición de la víctima es representativa o es fundamental en el caso? Tampoco. Pues, vale. Está difícil, ¿eh? No quiero pronunciarme. Cuando descubramos, porque seguro que lo descubriréis hoy, vamos, yo estoy absolutamente seguro, os digo qué es lo que me hace a mí sospechar que no es de las veces que es más difícil, Daniel. De todas formas, si lo hubiéramos averiguado ya, estamos todavía en los primeros compases, entonces sería especialmente fácil. Pero yo creo que no es de las veces que está más complicado. Vale. Gracias, Daniel. Venga, nada, a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Xavier, tú tienes el micrófono abierto, interven cuando quieras. Roberto, la escena más importante que se ha filmado en la historia de por lo menos del cine, es la escena de la ducha, ¿no? Claro. ¿Había cortina de ducha? Carece de importancia. Carece de importancia para nuestro caso, no sé, pero da igual. No le va a dar un dato tampoco revelador ni importante, de peso, no es una pista para la inspectora. Cuando llega allí y ve, está Alicia en la ducha. Aunque esté en la ducha, está con reloj. Le llama la atención eso. ¿Está tumbada? ¿Está apoyada? ¿Está sentada? Está apoyada, sentada, imaginémonos. Tampoco es relevante esto, pero imaginémonos que está sentada. Salpica todas las paredes, las ha salpicado de sangre, ha sido asesinada, buscan al asesino, pregunta a la inspectora, ¿esa hora es buena, la del reloj? Y el inspector, el ayudante le dice, sí, es correcta. O sea, que era un reloj waterproof. Bueno, pues, sí. Si tiene hora y media. Sí, tiene hora y media. Tiene hora y media para averiguarlo. Sí, para cazar al asesino, dice. Tenemos hora y media para cazar al asesino. Iván de Valladolid. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, Iván. ¿El reloj tiene sangre? Sí, algo le habrá salpicado, sí. O sea, que no le ha dejado allí el asesino. ¿El reloj? No, el reloj ya lo llevaría a la víctima. Vale.
¿La víctima está desnuda o está vestida? Carece de importancia. ¿Algo más, Iván? No, nada más, porque había pensado que podría ser el asesino que le ha dejado ahí puesto y cuando van a mirar el resto de funciones, el calendario, el cronómetro, pues el cronómetro tenía puesto un tiempo, una cuenta atrás o algo así. No tocan el reloj, solo ve la hora. Tú que habías dicho antes, Xavier, las 5:15, lo digo por quedarnos con esa hora. Y te dice, ¿es la hora buena? Dice, sí, las 5:15, seguro. Sí, es correcta. O sea, lo único que sabemos es que el reloj funciona. Sí, funciona perfectamente. Funcionan perfectamente, entonces Velasco sabe que tienen hora y media. Iván, muchas gracias, un abrazo. Un saludo, adiós. Hasta luego, adiós, buenas tardes. Están en juego los 4 libros, los 4 primeros de la colección de historias, con las 125 primeras historias para jugar a esto del juego de los detectives. Va por ellos Carmen de Sevilla, 900-100-800. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Carmen. Mira, yo quería hacer una... ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Le quería hacer una preguntita. ¿La víctima antes de morir escribió algo en las paredes? ¿Tú qué crees, ¿Con su propia sangre? Hombre, yo creo que si escribió algo en las paredes tendrías que habernoslo dicho. Claro. Yo creo que hubiera sido... Porque es que si no, estás jugando con nosotros. Claro, hubiera sido una trampa, porque entonces... Bueno, de todas formas, el enunciado decía, se fija en que la sangre lo está salpicando que todo en las paredes, sangre, claro. Y hay mucha sangre, o sea que tampoco hubiera sido una trampa horrorosa y delictiva por parte del guionista, pero no ha escrito nada con la sangre. Vale, y no, porque creía que la víctima... Porque si no, a la inspectora sí que es cierto que le tendría que haber llamado la atención ya no solo el reloj, que se estuviera duchando o estuviera debajo de la ducha con reloj, que el reloj funcione, la sangre, sino que le habría llamado la atención algo de lo que está puesto allí, escrito en las paredes con la sangre. No hay nada. Y la siguiente pregunta era, ¿el reloj que lleva ella es un smartwatch? ¿Es un reloj inteligente? No, es un reloj corriente, normal. Muy normalito, muy normalito. Era otra teoría que tenía, que podía haber registrado la actividad cardíaca del asesinato y haber mirado que había pasado eso hace 1 hora y media. Ya. Eran mis 2 teorías, o que ella había escrito algo sobre el asesino en la pared, por ejemplo, que se iba a ir en un vuelo o en un tren a tal hora. Por eso bueno, le podía haber puesto también, inspectora, estoy aquí en tal dirección, pero eso sería facilitárselo demasiado a la inspectora Velasco. No era eso. Pues Carmen, entonces nada. Nada, muchas gracias. Es que tengo mucha imaginación. No, pero y está muy bien no descartar absolutamente nada, porque estas historias a veces juegan con la paradoja y a veces... Exactamente. Hasta con el paroxismo, o sea que está... La inspectora Velasco... Vale, gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Venga. Perdona, Xavier. La inspectora Velasco no lleva reloj. No. O sea, y el cadáver sí. Sí. O sea que la misma inspectora puede haber sido la asesina. No lo es. No es ella. No es ella. ¿Y qué sentido tendría que la propia inspectora dijera, tengo hora y media para cazarme? Hora y media para cazarme. Claro, porque dice, todavía tenemos hora y media para cazar al asesino, dice la inspectora. Voy a Alicante de momento. ¿Por qué, Xavi? A ver, porque tendría hora y media porque sabría la hora de la muerte. Ya, no es ella, no es ella, no le demos vueltas ahí porque no va a ser claro, ella. si estamos, es que solamente tenemos 2 personajes. Claro, entonces por eliminación tiene que ser el otro. El ayudante. No, tampoco es el ayudante, no, hombre. Quiero decir, en una escena puede haber tres personajes, pero en la vida, en la historia, en la novela, en la trama, hay un montón, y entre ellos el asesino, que es a quien la inspectora tiene la seguridad de que puede cazar si lo hacen en hora y media. A ver, antes de hacer la pausa, creo que tenemos tiempo para acercarnos a Alicante. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Hola, José. Cuéntame. Mi pregunta es la siguiente. ¿La inspectora sabe la nacionalidad de la víctima? No, que carece de importancia. ¿Por qué lo dices eso? Por el reloj, por el cambio horario. Es decir, puede haber una diferencia horaria entre el reloj, que la hora que da el reloj que ella lleva, y posiblemente, pues pueda adivinar de dónde ha venido la víctima y... Porque no influye para nada una diferencia horaria. No hay diferencia horaria, están en el mismo uso horario, la víctima, el asesino, la inspectora, no viene con el reloj con una hora diferente de un país diferente. Eso no nos da la pista. Roberto, ¿cómo identifica
la inspectora a la víctima? Yo solo te puedo decir si no carece de importancia, José. De todas formas, vale. Imagínate que dice, ha muerto Alicia Gutiérrez, que está allí y ya está, no nos saca de pobres tampoco eso. Bueno, muy bien, José. Pues nada. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Xavier, no te vayas, que además tengo aquí lista de espera de oyentes a través del teléfono 900-100-800, en las redes sociales. Seguimos investigando contigo porque estamos en la tarde en la que aquí en La Ventana jugamos a esto de los detectives. Estamos jugando a los detectives. A esta hora se suele incorporar Mara Torres y puntual. Mara, ¿qué tal? Bueno, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, Xavier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, estamos con Xavier Gutiérrez, que no sé si tenías tú el gusto de conocerlo. Xavier, desde luego, tiene un gato pardo y tiene una noche abierta, porque es creador culinario, innovador, trabaja con Arzac, lleva 32 años ahí y lleva muchísimos escribiendo. Dice, yo todo lo que cocino lo escribo. Y empezó a escribir libros de cocina, pero una cosa le llevó a la otra y después el misterio, el suspense. Xavier, por cierto, que me han dicho que lo último que... No sé si lo que has escrito, lo próximo que se va a publicar es un libro que has escrito para niños. Sí, es un libro de una cuestión que tenía pendiente, que era cocinar para niños, para cocinar 30 recetas en las cuales se dan unas ideas o consejos a los padres para hacer con los hijos, es decir, entre una horquilla de edad de 2 a 12 años, ¿no? Un poco sabiendo, lógicamente cada padre pues sabrá exactamente qué es lo que tiene de virtudes sus hijos, en qué se pueden fijar, etcétera y tal, pero bueno, no dejan de ser ideas para hacer con ellos, para que interactúen, para que vean la diferencia que hay entre una almendra frita y otra cruda, cómo cambia de color el brócoli cuando lo cueces, en fin, para jugar con ellos y de alguna manera provocar en los críos un interés, ¿no? Un interés. Te lo preguntaba porque es rara la tarde, hoy todavía estadísticamente no ha llegado, pero verdad, Mara, que casi siempre participan muchísimo los niños las niñas aquí en los detectives también. Y con muy buenas preguntas, además, ¿verdad? Claro. Oye, ¿cómo llevas tú la investigación esta tarde, Mara? Mal. Vaya. Tengo una pregunta que me parece que no se ha hecho. Ya pero es muy buena, muy buena. Un momento que pillo el parking. Sí. Todo sea que lo hayáis dicho en ese momento. No sé si es buena, pero bueno, vamos a ver, yo la lanzo. Lanza. Así a bocajarro. ¿Es Drácula un vampiro? Y entonces la hora y media y eso tiene que ver con la medianoche. Estaría muy bien traído, lo que pasa que esto no lo remarcamos mucho, pero es parte de la regla del juego que nosotros no vayamos al terreno de lo paranormal, de la ciencia ficción, porque si ya sabemos que es muy difícil esto, imagínate que el oyente intente averiguar aquello que ha volado en la mente del guionista y que no tiene por qué pertenecer a este mundo. Y entonces sería más complicado, pero estaría bien, claro, tanta sangre por aquí. Y la hora, ¿no? Hora y media, estaría muy bien, estaría bien, pero no es eso. Oye, vamos a pedirle ayuda a Jesús, que está en Ávila, 900-100-800. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Jesús. A ver si tú tienes la pregunta, la clave. Dime. Vamos a ver... ¿Por qué tiene la detective solo hora y media? O sea, tanta prisa en descubrir el asesinato. Eso es lo que tenemos que averiguar, no te lo puedo responder yo solo respondo sí, no, carece de importancia. La inspectora Velasco, déjame además que recuerde la historia para aquellos que se empiezan a incorporar ahora. La inspectora Velasco no lleva reloj, porque dice que eso le angustia mucho, últimamente ya no lleva reloj, así que ve el cadáver de Alicia está en la ducha y se fija en dos cosas, en su muñeca, que lleva un reloj, y en la cantidad de sangre que salpica todas las paredes. Consulta con el ayudante y le dice, oye, ¿ese reloj está bien? Benítez le responde, sí, correcto, son las 5:15, vale, ¿esa hora es buena? Sí, entonces tenemos hora y media para cazar al asesino. Y esto es lo que sabemos, y de ahí sale la paradoja que se ha convertido en tu pregunta, pero ¿qué es lo que tenemos que responder entre todos? ¿Es mayor la detective? Carece de importancia. Carece de importancia.
Pues no lo sé, yo pensaba, a lo mejor es que se jubila y solamente tiene hora y media. Esa sería muy buena también. Estaría bien. Oye, esa me la anoto, me la anoto para otro día. Esa es muy buena. Pero no es eso. Jesús, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. A que no habías caído tú en eso, Xavier. A que no habías caído en que solo le quedaba hora y media de actividad en el cuerpo. Probablemente en hora y media lo tendrá que averiguar porque parte de las pruebas desaparecen. Es decir, la sangre desaparece, el cadáver se descompone porque resulta que está flotando en ácido sulfúrico. No es porque desaparezcan las pruebas en hora y media. David de Valencia. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Roberto, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, David. Adelante, a ver si tú lo tienes. Bueno, vamos a ver. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podría ser que la inspectora tuviera un conocimiento especial del funcionamiento del reloj? Quizá porque haya tenido ella uno parecido. No, pero ¿y por qué tiene que y por qué eso le daría la pista? ¿Por qué eso le invitaría a sentenciar? Tengo hora y media para cazar al asesino. A ver. Quizá me he ido un poco por las ramas, pero como ella estaba estresada y no quería llevar reloj, quizá es porque ella llevaba un reloj de cuerda de los antiguos a los que tenía que darle cuerda muy muy a menudo, y si este reloj era igual y seguía funcionando es porque le habían dado cuerda recientemente y sabía que quedaba poco tiempo para encontrar a la persona. No, es más sencillo, os aseguro que es más sencillo que todo eso, David. Muchas gracias por intentarlo. Hasta luego. Muy bien, gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, Mara y yo nos quedamos siempre maravillados de la cantidad de conjeturas que hacen los oyentes, pero que van mucho más allá de lo que después hay que descubrir aquí. Sí. Mara, Sí. A ver, esa hora y media tiene que ver con el trabajo de con el trabajo del asesino. No de la inspectora, del asesino. No tiene que ver con el trabajo del asesino. Que vaya a estar en la tele o en la radio o yo qué sé. O en un espectáculo. No. Esta es una visión, no tiene que ver con el trabajo del asesino, pero mira, es una visión diferente. Eso que decimos aquí, este tipo de historias, las intrigas hacen trabajar el pensamiento lateral. Y esto es lo más lateral de momento que nos hemos salido del carril hoy. O sea, Mara, está muy bien. Se nota ya que llevas músculo en esto y muchas horas de vuelo, ¿eh? Está muy bien eso. A ver, ¿ves? Ya es ponerse no en la mente de la inspectora, sino en las obligaciones del asesino. Eso está bien. Xavier, ¿se te ocurre algo más? No se me ocurre. Bueno, pues le pido ayuda entonces a Antonio de Madrid, 900, 100, 800. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Antonio. Bueno, a ver. Bueno, la inspectora se fija en el reloj, ¿no? Porque como ella no lleva, pregunta si funciona simplemente pues porque al estar en la ducha, ¿no? Pues sí. Puede pensar que a lo mejor está estropeado y por eso pregunta. Y luego por ver cómo está el cadáver, yo creo que ahí ella piensa que a la hora del amanecer se le puede ir todo al traste, tal vez. Entonces mi pregunta ¿es una noche de luna llena? Es que cada uno se hace su composición del lugar, porque tú, Xavier, cuando preguntabas por las 5, cuando decías que la hora era las 5:15, ¿tú pensabas en las 5:15 de la madrugada o de la tarde? Bueno, es que no tenía ningún dato, ¿no? Claro. Pero no pensabas en nada en concreto, no pensabas que fuera las 5:15 de la madrugada o las 5:15 de la tarde. Si, por ejemplo, está dudando de que en cuanto amanezca y entre luz solar... pero no, si lo decía solo por subrayar eso, que es que cada uno se hace su composición del lugar, porque yo, cuando dijo Xavier aquí lo de las 5:15, yo pensé que podían ser las 5:15 de la tarde perfectamente. Así que no va a ser con lo de la luz del amanecer, Antonio. Puede ser, sí. No. O al revés, perfectamente al revés se iba a quedar sin luz. No. Tampoco tiene que ver con la luz. Antonio, gracias. Alejandro de Zaragoza. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Alejandro. Venga, ataca. Pues mira, me incorporo un poco tarde, me ha pasado un poco con Mara, entonces no sé si me repetiré. Ha habido 5 minutos que no he escuchado. No pasa nada. Mi pregunta es, ¿la inspectora conocía a la víctima? No. Vale. A ver, pues no, es que había pensado que si la conocía, pues podría ser que su marido, se piense que era su marido el asesino, que tuviese una enfermedad.
y que es verdad que no hemos hablado aquí sobre ninguna relación que pudiera haber habido entre víctima, la inspectora, pero no hay ninguna relación. No hay ninguna relación, no la conoce. Ya. Solo le han dicho que es Alicia tal, víctima, mire, nos la hemos encontrado aquí. Sí. Ya, vale. Pues pensaba que en hora y media podía ser que se sangrase, necesitase una medicación y antes de que se suicidase, pues pillarlo para poder dar la medicación y detenerlo. Ya. Lo siento, no es eso, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Roberto, ¿podría ser un asesino en serie que tuviera un modus operandi que ya conociera la inspectora? No. Tampoco es esa la pista. Podría haber sido un asesinato totalmente suelto, no conocer en nada el modo de actuar del asesino. Tampoco esa es la clave. Miguel Ángel Vigo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Me he perdido algo porque he estado un tiempillo sin poder escucharos, por desgracia. Pero bueno, mira, mi teoría, la pregunta. ¿Dónde la han encontrado es un hotel? No. Se me ha fastidiado. Pero has visto que no. A ver, pero ¿por qué preguntas lo del hotel? Ten en cuenta que no te he dicho carece de importancia. Te he dicho que no. Bien. A ver, te cuento un poco por dónde iba mi teoría. Mi teoría era, porque quiero recordar que habéis dicho que había visto las muñecas y que a lo mejor pues tenía una pulsera de estas de... vale, no es muñeca de resort. La muñeca solo le llama la atención por el reloj y porque la inspectora Velasco no lleva reloj. Miguel Ángel. Me lo temía. Que nos hemos quedado ahí con el sonido de fondo porque escuchamos algo ahí al otro lado de la línea, pero Miguel Ángel no está. Abducción en directo. Esto no había ocurrido. Este es un buen caso también. Esto es muy bueno porque estaba ahí el sonido, pero a Miguel Ángel no lo oímos. Me ha parecido como cierta satisfacción en la reacción de Mara Torres cuando he dicho lo del hotel. Pero por ejemplo, ¿un gimnasio? ¿Que fuera la ducha de un gimnasio? No, tampoco es. ¿Pero carece de importancia o no es? No es. No estoy diciendo carece de importancia. Al lugar han dicho hotel, no. Gimnasio, no. No estoy diciendo carece de importancia. Xavier, ¿esto te da alguna pista ya? O sea, ¿ella estaría sería su casa? No. ¿Tampoco? Tampoco. Santiago de Sevilla. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, que lo que acabamos ahora de averiguar es muy bueno. No es un hotel, no es un gimnasio, no está en su casa. Vale, es que me perdí un poquito de... Bueno, a ver, tú pregunta. Vale, ¿yo puedo resolver ya? Hombre, si lo tienes claro, puedes ir directamente. Tira, claro. No creo, mira. Yo voy a decir una cosa que creo que es demasiado evidente, pero no la han puesto todavía. Entonces, yo creo que lo de la hora y media es porque, claro, cuando es el perímetro que tiene de escapada a que la detective pueda alcanzarlo o no alcanzarlo, porque en una hora y media puede avanzar muchos kilómetros. No. Cuando has dicho, es algo muy evidente que me parece muy raro que todavía no haya dicho nadie y tal, digo, que ya sí que va a resolver Santiago, pero no es el perímetro, no es técnicamente el perímetro, no es eso. Se soluciona con algo más evidente. Hombre, me extrañaba porque tampoco era algo que se pudiera, no sé, que pudiera dar con alguien físicamente por el perímetro, pero bueno, yo creo que sí, que va así, que según el tiempo que tarde en resolver o saber quién es, pues pueden dar con él o no con él. Pero bueno, nada. Pues nada, muchas gracias, A ver si gracias a ti, Santiago. Venga, qué bueno. 90 minutos. ¿Toque de queda? Toque de queda tampoco. 90 minutos es lo que dura un partido, ¿no? 90 minutos sí, pero aquí tampoco hay partido de por medio. No está en un hotel. ¿Y qué hace duchándose en casa de...? Está en casa del amante, entonces. Está clarísimo. No, tampoco está en casa del amante. Ten en cuenta que desde el principio cuando te dije, Xavier, se está duchando o la duchan. Tú imagínate que la fuerzan a meterla en la ducha, abren el grifo, la mata mientras está, después cierra el grifo y la deja allí.
Claro, y la deja allí. Quiero decir que esto no es incompatible con que la duchen. Pero eso dibuja una escena del crimen muy distinta, porque bueno, muy distinta. Si hay un forcejeo, hay datos que te van a decir que antes de llegar a la ducha ha habido un forcejeo por la habitación anterior, por el pasillo. Bueno. Sí, pero es que estás dando por hecho algunas cosas que no habría que dar por hechas. Irune desde San Sebastián. Irune, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, 10 años, ¿qué te dije? ¿Qué os dije antes? Y habitualmente, y a esta hora es cuando vienen a solucionarlo. Tú tienes la solución, Irune, ¿a que sí? Seguro. Bueno, tengo una pregunta. A ver, hazme la pregunta esa, a ver si es muy buena. Sí. La pregunta es si estar en un barco, en un crucero... Claro, en un barco, en un crucero, en un tren, todo eso serviría. Queda hora y media para llegar a puerto, a la estación, y por lo tanto el asesino está dentro del barco, tren, todo eso que nos serviría. E Irune se lleva los 4 libros de las historias de detective. Bravo, Irune. Muy bueno. Muy bien. Ay. ¿Cómo hemos sufrido, Irune? ¿Tú cuándo lo sabías? ¿Cuándo lo has visto clarísimo? Bueno, pues mientras hacían las preguntas los demás, sí, pues hemos visto entre todos que estaba clarísimo que tenía que ser o en un barco, en un tren o en un crucero, por ahí. La pista que yo tenía es que esta mañana, casi a las primeras de cambio, alguien lo ha puesto cuando la hemos colgado en Twitter. Alguien ha dicho, me parece que era más la opción del barco que la del tren, pero ha dicho barco y a hora y media llega. Una ducha en un avión ya era un poco menos creíble porque tiene que ser un avión muy específico, pero en un tren, sí, en un barco, sí, hay ducha. Por lo tanto, ¿has visto cómo nos engaña la mente? Que tú estabas pensando en lo del pasillo, en la casa, si no era su casa, era la casa del amante. No, Irune, te llevas tú los 4 libros, enhorabuena. ¿Has investigado en familia o cómo habéis hecho la investigación? ¿Cuántos erais? En familia, entre 4. Entre 4, muy bien. Bueno, tú después los libros se los dejas o no se los dejas, porque tú eres la portavoz aquí y tú eres quien lo ha solucionado esto, ¿eh? Ya verás a ver qué haces con los libros. Un beso muy fuerte, Irune, enhorabuena. Gracias. Hasta luego. Agur, hasta luego. Agur, qué bien, Mara, qué bien. Sí, ya lo habías dicho hace un rato, ¿no? Los niños que entran siempre, sí, es verdad. Y en este momento... Sí, tienen una forma de hacer preguntas tan ingenua, ¿no? Tan limpia. Es que tienen menos prejuicios. Claro, que yo creo que no están contaminados con muchas cosas que nosotros damos por hechas, ¿no? Sí, es la manera de pensar de un niño. Esta tarde hemos tenido aquí a Gutiérrez, Xavier Gutiérrez, cocinero, escritor y amigo ya de los detectives, ya para siempre, porque esto une mucho, una tarde de investigación. Está muy divertido, Xavier, es verdad. Sí. Muy bien. Oye, que ha sido un placer conocerte y tenerte aquí esta tarde, Xavier. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Mara. En la ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes. Francino, ¿qué pasa? ¿Qué hay, Carlas? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va? Va bien. Va viento en popa. Oye, que aquí no nos duelen prendas por decir, este es un día histórico, porque en realidad, cuando llega este ratito, este rincón, Nieves nos demuestra que si no lo es hoy, lo ha sido. Un 4 de mayo fue histórico, en este caso de 1616. Yo aquí tengo, aquí no hay una equivocación, porque dice 4 de mayo 1616 muere William Shakespeare, pero espera un momento, esto no es el 23 de abril, que es Cervantes y Shakespeare. Ya sabes tú bien que está el lío ese de los calendarios, que es el gregoriano, que es el juliano, y ahí nos han liado a todos, pero sí, fue un 4 de mayo. Y es un grande que William Shakespeare, ya lo has mencionado, que se murió pues tal que hoy. Lo que pasa es que aún no está claro de qué, ¿no? Ni por qué. Cuentan que un mal día de abril del año 1616, bueno, pues un tipo medio calvo y con un pendiente de oro en la oreja izquierda, pues salió a tomarse unas birras con un par de amigotes por su pueblo, en Inglaterra. Cuentan que después de la juerga, pues el tipo en cuestión comenzó a sentirse mal, las fiebres se cebaron con él y caput. Días después murió. ¿Qué dijeron todos? Pues blanco y en botella. Se ha pillado un pedal del 7. Técnicamente ¿no? Claro. Y eso lo ha llevado a la tumba, ¿no?
Oye, lo mismo mezcló, que ya sabes cómo se ponen los britis a veces, ¿no? Si ya sabes, ¿para qué me da de ver si ya sabes cómo me pongo, ¿no? Mezclado la liado parda. Sí. Bueno, pues le dieron, a lo mejor mismo le dieron la birra, mezclaron ginebra de garrafón, yo qué sé. Y casco. Pero bueno, el caso es que con ese San Benito encima se murió el 4 de mayo de 1616, muy joven, a los 52 años, el más grande escritor de lengua inglesa, ¿no? El más conocido y el más traducido, William Shakespeare. Shakespeare, que decía aquel. La primera buena noticia con Shakespeare es que vivió 11 días más de lo que oficialmente se empeñan en contarnos, y que por mucho que la UNESCO, la ONU y medio mundo se crea que el Día Internacional del Libro se celebra el 23 de abril, porque ese día, del mismo año de 1616, murieron los 3 grandes representantes de la literatura universal, ¿no? Pues Cervantes, Garcilaso y Shakespeare. Bueno, pues mentira cochina, pero es que los que... Mentirijilla. Pero mentirijilla cochinilla, pero mentira. Pero que es que se empeñan los que se empeñan. Bueno, la culpa, ya lo hemos contado alguna vez, fue de Víctor Hugo, que fue el que quiso haber descubierto la coincidencia, pero no era ninguna coincidencia porque se equivocó al comparar los calendarios, el juliano y el gregoriano, ¿no? Cervantes murió el 22 de abril, de hecho. Garcilaso no se sabe si murió el 22, el 23 o el 24, porque hay 4 fechas distintas en la partida de defunción. Bueno, déjalo el 23. Tampoco, bueno, pues sí. No sé. Bueno. No sé. Y Shakespeare murió el 4 de mayo, ¿no? O sea, cuando sus 2 colegas ya llevaban varios días enterrados, ¿no? Pero bueno, esa es la buena noticia, que aguantó más. La segunda buena noticia con el bardo es que los británicos tienen tumba donde honrarlo y de la que no se ha movido desde hace 405 años. Esto, para un muerto ilustre, esto es un triunfo sin precedentes. Y digo ilustres, ¿eh? Aquí no entran papas, reyes, aristócratas, obispos y demás fauna y flora sin oficio y con mucho beneficio. A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart. Bueno, mira que se han hecho versiones, ¿eh? Esta de Romeo y Julieta de los Dire Straits. Empecemos, Nieves, por decir dónde permanece William Shakespeare desde el mismo día de su entierro. ¿Y si se ha podido averiguar de qué murió exactamente? No. A ver, está enterrado en su pueblo, en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford-upon-Avon, en Inglaterra, desde ese mismo día de su entierro que has dicho. El pueblo donde vivía y es el pueblo donde murió, allí quedó, ¿no? ¿Pero de qué murió? Bueno, pues eso no hay forma de averiguarlo, porque esa tumba no se toca, eso no se abre. Allá por 2005 o 2006 hubo un equipo alemán de investigadores que se empeñó en saber qué había matado al escritor, pidieron todos los permisos, pero nada, no. Como no se autorizó la exhumación, se tuvieron que apañar con el estudio de un retrato. O sea, nos podemos preguntar si se puede averiguar la causa de la muerte mirando un retrato, y nos podemos responder que no, pero bueno, a ellos les sirvió mucho para salir en los periódicos, y salieron y ya está. Se tiraron 4 años mirando un retrato de Shakespeare del derecho y del revés, y concluyeron que podría haber muerto por culpa de un tumor que tenía en el ojo izquierdo. Eso mirando un retrato, ¿eh? Yeah. Mátame camión. pero ¿murió Shakespeare beodo perdido o de un tumor? Pues es ahí el dilema, ¿no? Y a esto se añade que con Shakespeare pasa como con Cervantes, que no hay ningún retrato fiable de ellos. Nadie sabe qué rostro tenían porque todas las pinturas son posteriores, son imaginadas, ¿no? Pero bueno, muriera de lo que muriera, de un pedal o de un tumor, lo único cierto es que lo enterraron en el presbiterio de la iglesia, muy cerquita del altar mayor, porque la familia pagó 440 libras del ala por un lugar preferente y a perpetuidad. Era una pasta. Es extraordinario que esa perpetuidad haya sido tal, ¿no? Que se haya respetado hasta hoy. Porque ¿cómo es la tumba de Shakespeare? Es muy sencillita. Es una tumba muy, muy sencillita, es discreta. Es una lápida a ras de suelo, donde la familia grabó un epitafio muy famoso, que es el siguiente.
Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Ese es el epitafio que dejó puesta la familia. La redacción resulta un tanto simplona para el genio de Shakespeare, lo cual lleva a pensar que, bueno, pues aunque esté escrito en primera persona, fue la familia la autora de la maldición, ¿no? Él seguramente lo hubiera puesto una cosa más chula. Antiguamente, las gentes enterradas en las iglesias eran exhumadas al cabo del tiempo, cuando ya no tenían a nadie que les defendiera los huesos, ¿no? La iglesia hacía sitio, revendía la sepultura y así otros muertos volvían a comprar la misma fosa, pese a que el inquilino desahuciado había pagado la perpetuidad. Pero bueno, es que esto es así, vamos, de siempre, ¿no? Y lo siguen haciendo. No es ninguna sorpresa que la muerte ha sido a lo largo de los siglos la mejor línea de negocio de esta multinacional, de la Iglesia S.A., ¿no? Pero con Shakespeare hubo dos asuntos importantes a su favor. Uno, que era Shakespeare. Es que ya era famoso cuando se murió y su fama, bueno, se alargó en las décadas y en los siglos siguientes. Por eso dijeron, coño, que este tío es muy famoso todavía, ¿no? Que está controlado, ¿no? Pues no se atrevieron a desahuciar. Y la segunda ventaja es el epitafio de la maldición, porque en algún momento hubo intención de trasladar a Shakespeare al lugar ese donde tienen reunidos a todos sus ilustres, a la abadía de Westminster, ¿no?, en Londres, y se decidió que no se le tocaba porque les acojonaba la maldición de la tumba. Y esto lo corrobora otro gran escritor y gran viajero, Washington Irving. Mira, otra de Romeo y Julieta, que dice que están juntos hasta la eternidad, bueno, eternamente. Oye, Nieves, ¿qué tiene que ver Washington Irving, un autor del siglo XIX, ¿no? El XIX, sí. ¿Qué tiene que ver en esta historia de Shakespeare? Pues fíjate, tiene muchísimo que ver y además es una historia muy chula. Este escritor estadounidense visitó Stratford-upon-Avon en 1815. Bueno, ya sabes que viajó por toda España, era un viajero impenitente que también tiene cuando estuvo por España esos cuentos de la Alhambra y tal, ¿no? Bueno, pues visitó Stratford en 1815 y publicó un librito chiquitín 5 años después, en 1820. Y fue a partir justo de esta publicación cuando se popularizó en Reino Unido la visita a la tumba de Shakespeare. Washington Irving visitó Stratford y entrevistó al viejo sacristán de la iglesia donde está enterrado el escritor. Y el sacristán era tan supersticioso, se tomó tan en serio la amenaza del epitafio, que le contó a Washington Irving que unos años antes, en esa iglesia, unos obreros estuvieron cavando nuevas tumbas en el suelo, ¿no?, al lado de la de Shakespeare, bueno, pues para hacer más sitios y arreglar cosas. Y que a uno de los albañiles se le fue el pico sin querer y en uno de los muretes de la tumba de Shakespeare se abrió un agujero. Esto le cuenta el sacristán. No. Y el sacristán, por miedo a que nadie tuviera la tentación de meter mano en la tumba a través de ese roto que se había hecho sin querer, y por miedo también a la maldición del epitafio, se sentó el hombre junto a la tumba hasta que las obras terminaron y dijo que no se movió de allí en 2 días, hasta que todo volvió a quedar muy bien cerrado. Esto se lo cuenta el propio sacristán a Washington Irving, y es lo que publica él, ¿no? Y también le confiesa que no pudo evitar mirar dentro. Y allí no había ataúd ni había huesos, nada más que polvo. Pero al menos, escribió Irving, aquel viejo sacristán vio el polvo de Shakespeare, ¿no? Eso es lo que queda de Shakespeare. Hic yacet pulvis quinis et nil, que dice aquel, no, polvo, ceniza y nada, ¿no?, decían los antiguos. Como todos hemos entendido. Claro, sí. Hombre, pues hemos traducido. Es que es un epitafio muy común, ese que ponían polvo, ceniza y nada, ¿no? Ni siquiera nos queda, hombre, si nos hubiera quedado ahí una calaverica, ¿no?, el cráneo con el que representar la famosa escena de Hamlet, pues ni eso. Bueno, no importa que no haya nada, se entiende que lo importante es que esa tumba sirva como punto de referencia, ¿no?, como homenaje al enorme escritor. Joder, y lo hacen muy bien. Lo hacen estupendamente. La familia de Shakespeare también pagó el monumento funerario que hay situado en una de las paredes del templo. Es una escultura que lo representa en actitud de escribir y tiene una pluma en la mano, ¿no? Cada año, en la conmemoración de su nacimiento, esta pluma se cambia como símbolo de permanencia.
Todos los años le cambian esa plumica. Hay actos en torno a la tumba de Shakespeare desde hace más de un siglo, visitas de colegios, hay muchísimo turismo, ¿no? En Stratford no se olvidaron de quién era Shakespeare y hay infinidad de celebraciones en torno a él, ¿no? A su figura. La romería que se monta en el pueblo visitando su casa, su tumba, los bares. En fin, los británicos en general lo consideran un símbolo de la identidad del país, ¿no? Celebran su cumpleaños y, por supuesto, conmemoran su muerte. Roll away your stone, I'll roll away mine. Enseguida volvemos y además te cuento porque a mí me llama mucho la atención que esto que nos está explicando tiene poco, por no decir nada, que ver con lo que ocurre aquí con el otro gran de las letras que es Cervantes. Sí. Muy diferente, ¿no? Sí. Shakespeare allí, Cervantes aquí. Lo de aquí es un chiste malo. Fíjate, tuvimos un desastroso ministro de Cultura que se llamaba José Ignacio Ver y que se creía Sandro Rey el hombre y pronosticó que habría un peregrinaje turístico a la tumba de Cervantes en el convento de las Trinitarias igual al que genera William Shakespeare en la iglesia de Stratford, ¿no? Eso vendieron a la prensa y los periodistas, la verdad, se lo tragaron como panolis. Se creyeron que la tumba que le fabricaron al autor del Quijote se iba a arrastrar un impacto turístico sin precedentes, unos jugosos ingresos para el convento y colas de visitantes que prácticamente darían la vuelta a la manzana, ¿no? La tumba de Shakespeare está cuidada y promocionada por las autoridades culturales. La de Cervantes es un fraude. Guarda 3 cajas con huesecillos de al menos 17 individuos, entre los que, quién sabe, podría haber un meñique de Cervantes. Y encima, custodiada por unas monjas que, como no han sacado la pasta que pretendían, no permiten la visita. O sea, las tumbas de Shakespeare y Cervantes se parecen como un huevo a una castaña. Gracias, Nieves. Hasta mañana. Un beso, Roberto. Chao. Madrid, where is my love? Why did you let me leave my love? Y a esta hora, habitualmente, Isaías Lafuente. Isaías, ¿qué tal? Buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? A esta hora nos preguntamos qué nos queda del día, echando la vista atrás y sobre todo hacia el futuro más inmediato. Hoy, desde luego, en ese sentido lo que nos queda es Madrid, desvelar la gran incógnita, es decir, empezar a desmenuzar ya las lecturas de lo que vayan dando los resultados. Por cierto, Isaías, el plural de Madrid, igual te pillo un poquito a traición, pero ¿qué sería? ¿Madriles? ¿Madrices? Hombre, sería Madrides, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como en Madrid hay la costumbre de llamar a la ciudad Madrid, a lo mejor tendríamos que decir los madrices, ¿no? Los madrices. Pero lo correcto sería los madrides, ¿no? Claro, lo digo porque Madrid es la capital de España. También, por ejemplo, es un pequeño pueblo de México, destrozado por la crisis minera. También es una pequeña localidad en Iowa, una localidad de Filipinas, o una ciudad a las orillas del Mississippi, donde tuvieron lugar muchos conflictos raciales. Hay muchos Madrides. Lucía Taboada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hasta 24 localidades llevan el nombre de Madrid en todo el planeta, casi la mitad en Estados Unidos, que deja un reguero de pequeños pueblos llamados Madrid. Quizá la más interesante es la ciudad de Nuevo Madrid, en el estado de Missouri, que se encuentra a las orillas del Mississippi. Fue fundada en la Luisiana española en 1778 por el gobernador Bernardo de Gálvez y es desde el siglo XIX la zona sísmica más activa del este de los Estados Unidos. Entre 1811 y 1812 hubo más de 100 terremotos en la zona, algunos de los cuales destrozaron la ciudad por completo. Pero tras la capital de España, la Madrid más poblada no es la de Missouri, es una Madrid que se encuentra muy cerca de Bogotá, en Colombia, y que tiene más de 70.000 habitantes. Todo un cuento sin nada, bastaron 2 copitas y una simple mirada. Deseo de escapada se palpaba el ambiente, pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura
locura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid, y sin remordimiento, con un deseo infantil buscamos una pensión para unir nuestros cuerpos. Pues no sé tú, Isaías, yo no tenía ni idea de que había tanto Madrid por el mundo. Hombre, alguno imaginaba alguna réplica, sí, pero no tenía ni idea. Sabía que había unos cuantos, no sabía que había tantos, y creo que hoy Madrid se parece un poco a ese nuevo Madrid de Missouri, ¿no? Porque es una zona sísmica. A partir de las 8 de la tarde veremos a ver el terremoto, qué consecuencias deja. Sí, a Madrid le ha encantado, bueno, estamos escuchando desde Nat King Cole, como oíamos antes, sí, o El Barrio, que es de Cádiz, gente de fuera, miradas de fuera de Madrid. Mira, la colombiana Shakira nos dejaba. Ya es hora de esconder el mundo el dolor. Va bien, no sé que estará bien. Los gatos como yo caen de pie y no quiero jugar mi suerte partida fuera. O de pequeña vivir no estar de ti muy lejos. Ay, me voy otra vez. Rutinas de piel y tus ganas de vivir. Ya no quiero cobardes que me hagan sufrir. En directo y por cierto con el coro de Madrid, Shakira. Durante estos días les hemos pedido a través de las notas de audio del teléfono de WhatsApp del programa del 638-865-580, igual que se ha hecho musicalmente, otras miradas de fuera, desde aquí, desde España o desde cualquier parte del mundo, desde donde nos escuchen. Otra mirada de Madrid, qué sensaciones, qué vivencias, qué recuerdos, si alguna vez pasaron por la capital de España, o simplemente qué es lo que les llega, qué es lo que les evoca cuando oyen Madrid. Y esto es lo que nos han dicho los oyentes. No sé si me abrazaste o me engulliste, pero entonces ya era presa de tus calles. Nuestro viaje de novio fue a Madrid, entre una de las ciudades de España. Y yo ya sí la había visitado anteriormente, pero mi marido no, y le dije que tendríamos que ir, que tendría que verla. Fuimos al teatro y pasamos unos días estupendos allí en Madrid. Y cuando hicimos los 25 años de casado, pues volvimos a ir. Y tenemos una foto hecha en el mismo sitio donde nos la hicimos hacía 25 años, que fue en el kilómetro 0. Y volvimos a ir al teatro y bueno, vimos Billy Elliot y nos encantó. Y Madrid es maravillosa. Maravillosa. Un saludo a todos los madrileños. La sensación que se transmite desde Madrid es pues de muchos actos culturales, de las famosas terrazas, cervezas. Aquí en Navarra, aún en las peores de las circunstancias, también hemos tenido las terrazas abiertas y ha habido actos culturales y no sé, se transmite una sensación como que es única la de Madrid, y si contrastáis en el resto de las comunidades, pues no es tan diferente y sin ser el centro del mundo, dicho desde el cariño. Madrid es una maravilla, es una gran ciudad, tiene una cultura rebosante, la oferta es tan variada, pasear, cada barrio es diferente, cada barrio tiene una identidad. Lo bonito de Madrid es que Madrid en el fondo es cualquier persona que vaya se puede sentir de Madrid, no hay una identidad propia, yo no sé qué han querido hacer con esto. Bueno, pues a mí antes Madrid era una gran capital que me encantaba, me entusiasmaba por su vida, por su cultura, incluso por su identidad, pero ahora la percibo como poco más que un producto envuelta de merchandising que cada uno intenta vender como puede o como quiere y bueno, que el que lo quiere lo va a comprar y el que no, pero al final eso tiene un peligro y es que me temo que la identidad de una ciudad así se acaba perdiendo. ¿Qué puedo decir de Madrid? Que es una ciudad maravillosa, muy acogedora, sobre todo sus gentes, pero que entre los medios y los políticos que aspiran a gobernarla están consiguiendo que desde fuera
todos la empecemos a odiar un poquito. Algo que se curará viajando a ella, como todos los males que se quitan viajando a cualquier lugar. Así que nada, quien quiera conocer Madrid, que la visite. Pues sí, viajando se curan muchísimos males y Madrid es y son y serán muchísimas cosas que tenemos muchos de los que llegamos desde fuera, pero que ya hace muchos años que somos de Madrid, ¿verdad, Isaías? Claro aquí que sí, solamente en esta ventana pues hay vascos, catalanes, andaluces, gallegos, castellanos, leoneses, bueno, tenemos de todo. Hay madrileños también, ¿no? Incluso. Bueno, pues somos un poco... Incluso. A ver qué postal nos queda hoy de Madrid. Hasta mañana, buenas tardes. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.